Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Ko-fi, se subirán muchos más fanfics ahí. Capítulo 101. Dragonología aplicada. Claro, bueno, ¿podrías contarme qué pasó exactamente por aquí? Ya he anotado algunas cosas, pero los detalles, hice una pausa. Oye. ¿A dónde van esas manos, pequeño pervertido? Ya te lo dije. Estoy tratando de averiguar qué ha cambiado en ti, así que guárdate tus pensamientos impuros. Esto es pura curiosidad científica. Aún así, los manoseos finalmente cesaron, para mi gran alivio. Aunque el leve rubor que tenía las mejillas del maestro Tierra sugería que tal vez había algo más que ciencia pura en juego. No, sigo sin entenderlo. Individualmente, todo se siente casi igual que antes, pero el panorama general es completamente diferente. Respiras diferente. Te mueves diferente. Incluso tu corazón suena diferente ahora. ¿Qué te ha pasado? La niña simplemente apoyó una oreja contra mí y, al parecer, reanudó la escucha de los procesos internos que habían captado su atención. Me encontré con un dragón. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde encontraste un dragón? Eso sí que fue mucha emoción. Bueno, soy el gran canalla, ¿recuerdan? Y sigo esperando mi informe sobre lo que pasó en la casa. Eso es chantaje y extorsión. ¿Qué tal si primero me cuentas lo del dragón? Se puso las manos en las caderas e intentó negociar. Sí. Ambas cosas. ¿Cómo se supone que un monstruo vil como yo va a sobrevivir sin herramientas tan útiles? Vamos, sigo esperando respuestas. Verla inflarse de indignación hizo que fuera muy difícil no reírse. Tras mostrarse algo enfurruñada durante un rato más, Lady Beifon finalmente comenzó su infieme. En resumen, Suki y las chicas no habían podido resistir la tentación y habían abierto la carta. Eso ya lo sabía, al igual que la reprimenda que les había dado mi padre después. Lo que yo desconocía eran los detalles de esa conversación en particular, que Tok procedió a relatar con todo lujo de detalles. Y esos detalles me perturbaron y. No me enfurecieron del todo, pero casi. Me había acostumbrado demasiado a cierto estilo de vida, y a vivir prácticamente como un ermitaño. Una recepción formal en 2 años, aquella en la que me nombraron Heraldo del Fuego, apenas contaba. Todas esas intrigas cortesanas y los constantes cambios de estatus, dependiendo de quién miraba a quién, cómo y cuándo, habían sido igualmente ajenos tanto al Chan original como a mí, aunque por razones completamente diferentes. Mi padre, en cambio, había pasado años inmerso tanto en la capital como en la corte de la Nación del Fuego. Y, al parecer, mi estilo de vida actual no era de su agrado. Un hecho que se había encargado de comunicar a los guerreros y con sus propias palabras. Dejé escapar un profundo suspiro. La conversación con mi padre iba a ser mucho más difícil de lo que había previsto inicialmente. Ya veo. Gracias, Top, no te vas a librar con un simple gracias. Exclamó la insoportable chica. Sin previo aviso, levantó las manos bruscamente, rodeándome con muros de piedra. Luego, ella misma se alzó sobre un pedestal que surgió del suelo justo enfrente de mí, cerrándome las últimas vías de escape. Vamos, cuéntalo. ¿Qué te pasó? Hice una pausa para pensar. No quería mentirle a esta adorable pequeñín, sobre todo porque, con sus habilidades, hacerlo sería muy difícil. Por otro lado, contarle toda la verdad y aunque, claro, siempre podía pedirle que guardara el secreto. Un secreto compartido podría unirnos más y aunque conllevaba riesgos, por supuesto. Aún así, si hubiera querido una vida sin riesgos, me habría quedado en Yugao cultivando repollo en lugar de alistarme en la marina. Y así tomé mi decisión. De acuerdo. Pero tienes que prometer que nadie se enterará de esto hasta que yo diga lo contrario. ¿Ni siquiera Suki? Ni siquiera Suki. Asentí. De acuerdo. Tras un momento de reflexión, la chica aceptó. Te doy mi palabra. Bueno, entonces, escucha, así que le conté todo. Cómo había encontrado las coordenadas en la biblioteca, cómo había descubierto quién había enseñado al primer avatar a dominar el fuego y cómo había decidido buscar a esos mismos maestros para mí misma. Lo único que omití fue mi propia condición semi-espiritual, pero eso, de todos modos, tenía poca relación directa con lo que había sucedido en la isla del dragón. ¿Sabes? Dijo Top pensativa una vez que terminé, si no supiera con certeza que no mientes, pensaría que te lo estás inventando todo. Y si no te conociera, asumiría que has perdido la cabeza. Pero, hizo una pausa e inclinó la cabeza. Como sé reconocer las mentiras y te conozco, me veo obligada a admitir que algo así es justo lo que harías.
Pronunció esta conclusión con la mayor seriedad, con los brazos cruzados sobre el pecho, una expresión de profunda contemplación y asintiendo solemnemente para sí misma. Vaya. Gracias. Creo. Me rasqué la nuca. Aunque eso no sonó mucho a halago. Creo, Beifon repitió burlonamente. Eso es porque no fue un cumplido. Fue un diagnóstico. Y fíjense en toda esa arrogancia, pequeña amenaza. Me abalancé sobre la mocosa, con la clara intención de agarrarla y darle una buena paliza de mimos que ella odiaba. Por desgracia, esta criatura me conocía demasiado bien. Se escabulló con destreza, volvió a bajar su pedestal al suelo y aumentó la distancia entre nosotras. Blee. Sacó la lengua y soltó una carcajada. Oh, te lo estás buscando. Salté de mi silla y me lancé tras mi oponente, que seguía riendo mientras se retiraba rápidamente hacia el exterior. Me alegro de que hayas vuelto, Chan. Gritó Top. Acto seguido, se escondió bajo tierra. Literalmente. Nuestro juego de persecución acabó convirtiéndose en una sesión de entrenamiento improvisada. La chica estaba liberando todo el estrés que había estado acumulando y, a decir verdad, yo también necesitaba desahogarme un poco. Al fin y al cabo, había otras conversaciones por delante, conversaciones igual de intensas, pero mucho más difíciles desde un punto de vista moral. Fin del capítulo. Capítulo 102. Dragonología aplicada. Esa misma noche. ¿Y qué demonios fue eso? Saludé a Suki, que por fin se había recuperado lo suficiente como para volver a enfrentarse al mundo. Padre, casi lo entiendo. Apenas me conoce. Pero tú. Nosotros, simplemente, murmuró el culpable de todo este desastre, evitando mi mirada. ¿Qué dijiste? No solo abristeis la carta a pesar de las instrucciones explícitas de no hacerlo, sino que además os pusisteis en pánico total. Por absolutamente nada, dicho sea de paso. Os emborrachasteis, prácticamente organizasteis un funeral, asustasteis a la mitad de los sirvientes hasta la médula, y no me sorprendería en absoluto que mañana resultara que la mitad de la isla ya sabe de mi trágica muerte. Por lo que sé, algún alma demasiado entusiasta ya le ha contado al Señor del Fuego la desgarradora noticia. ¿Y cómo se supone que le explique esto? Mis disculpas, Lord Ozai. Parece que hubo un malentendido. Salí a pescar, mis subordinados encontraron mi testamento, se emborracharon y sacaron conclusiones erróneas. ¿Es eso lo que se supone que debo decirle? Y, por cierto, ¿cómo me sugieres que lo haga? ¿Por carta? ¿O en una reunión personal? Así podré apreciar plenamente todo el abanico de emociones que se reflejan en su rostro mientras le explico esta tontería. Pepero, Hu intentó intervenir. Sí, tonterías. Espeté, sin molestarme en ocultar el sarcasmo en mi voz. Porque, ¿qué otra cosa podría ser? Primero, esta misma gente navega por 2/3 de las aguas del Reino Tierra de un extremo a otro, eliminando a piratas endurecidos, maestros elementales renegados y toda clase de escoria por docenas antes de enviarlos al fondo del mar. Luego, esa misma gente lleva a cabo una limpieza exhaustiva de las guarniciones continentales, persigue a bandas terroristas con las que las autoridades locales no han podido lidiar durante años y reúne una montaña de información estratégicamente importante sobre el estado real de las cosas en el frente. Luego viajan hasta los confines del mundo y traen de vuelta a un ingeniero genial de la nada, un hombre cuyo valor para la nación supera el de una estatua de tamaño natural de sí mismo fundida completamente en oro. Extendí las manos. Dígame, después de todo esto, ¿cómo se supone que debe reaccionar alguien que conoce los hechos ante una historia sobre esas mismas personas que vienen aquí y convierten el lugar en un circo de pánico e histeria? Personalmente, si alguien me contara una historia así, lo mandaría a que lo trataran por delirium tremens. Y esa sería la respuesta caritativa. Me quedé en silencio, dejando que mi mirada recorriera los rostros de las chicas. Mientras tanto, las chicas se removían incómodamente, evitaban el contacto visual y, en general, parecían no tener ni idea de dónde colocarse. Para colmo, su estado era lamentable, consecuencia de una resaca terrible. Chan, lo sentimos, Suki volvió a desviar la mirada. Te hemos fallado, no volverá a suceder, los demás asintieron de inmediato. Lo que no me gustó fue el tono de su voz. No sabía qué tipo de cucarachas se habían instalado en su cabeza durante esa semana, pero no esperaba nada bueno de esa infestación en particular. Ay, miren, entiendo que todos ustedes estaban preocupados. Pero cualquier cosa puede pasar. Eso no es razón para rendirse y emborracharse hasta perder el sentido. Al final, yo no soy el sentido de sus vidas. Tienen familias, amigos, su isla natal y ustedes mismos, por Dios.
Negué con la cabeza. ¿Y si esto hubiera ocurrido durante una campaña militar? Imagina que yo hubiera tenido muy mala suerte y que tú hubieras reaccionado exactamente igual. Entonces aparece el enemigo, se infiltra y te encuentra completamente indefenso, apenas capaz de moverte. ¿Crees que ver eso desde el más allá me habría hecho sentir mejor? Ya se oían algunos sollozos. Oye. Oye. No llores. Espeté, realmente alarmada. Ni se te ocurra. Los estornudos no hicieron más que intensificarse. Atención. La orden del comandante surtió el efecto deseado. Las mujeres se enderezaron instintivamente, con la espalda rígida como una tabla. Listo. Así está mejor. Asentí con aprobación. ¿En serio? ¿En qué estabas pensando? Como si necesitara que ustedes también intentaran golpearme donde más me duele. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Pepero, comandante, comenzó Hu, sollozando mientras intentaba objetar. Nada de peros. Interrumpí, alzando un poco la voz. Y otra cosa, y este era un tema que realmente no quería tocar, pero era necesario abordarlo. Sobre todas las tonterías que te contó mi padre, y los estornudos cesaron al instante. Todas las guerreras Kyoshi presentes en la sala prestaron toda su atención. Olvídate de todas esas tonterías sobre concubinas y de que no te llevaré conmigo. No te dejé atrás. Tenía a toda una tripulación en tierra, incluyendo una docena de maestros fuego, y ellos tampoco sabían nada. Eso no significa que no los considere guerreros, ¿verdad? Pero el testamento, y dijo Suki tímidamente. No les dejaste nada. No, no lo hice, asentí. Primero, porque ya tienen sus propios sueldos y bonificaciones. Y segundo, son soldados en servicio activo de la Nación del Fuego. Si muero, no perderán sus carreras ni sus puestos. Tú eres diferente. Varias chicas se estremecieron visiblemente. No porque sean mujeres, continué antes de que alguien pudiera interrumpir, sino porque técnicamente son mercenarias. Quien les paga no es la Nación del Fuego, sino su empleador. Cierto heraldo del fuego con quien todas están bastante familiarizadas. La reacción fue mixta. Algunos rostros se iluminaron notablemente, mientras que otros parecieron marchitarse aún más. Suki, en particular, palideció por los pensamientos que le invadían la mente. Esta situación me gustaba cada vez menos. Ya había expuesto mis principales argumentos, pero los resultados fueron mínimos, en el mejor de los casos. Por Dios. ¿Qué se suponía que debía hacer un hombre contra la lógica femenina? Fin del capítulo. Capítulo 103. Dragonología aplicada. Bueno, basta ya. Eso ya pasó. He vuelto, e incluso he obtenido ganancias, dije, desviando la conversación del tema desagradable. Al fin y al cabo, Suki y yo íbamos a necesitar una conversación privada más tarde, y los demás solo nos estorbarían. ¿Beneficios? Preguntó Dandan de inmediato, con la curiosidad a flor de piel. En efecto. El viaje terminó con éxito, así que tomé el pergamino que contenía el testamento y lo quemé en una llamarada azul. Ya no lo necesitaré. ¿Fuego azul? Balbuceó una de las chicas, sorprendida. ¿Cómo? Hay maneras de aprenderlo, respondí, evitando cuidadosamente una respuesta directa. Aunque son bastante peligrosas. En general, me había decidido por el fuego azul por dos razones. Primero, de todo el espectro, era el más caliente y destructivo, perfecto para el combate. También estaba el fuego verde, que, gracias a sus efectos secundarios químicos, podía potencialmente envenenar a un oponente, pero los efectos difícilmente serían inmediatos. Además, estaba la segunda razón. Azula era considerada una de las maestras fuego más poderosas de toda la Nación del Fuego, y el azul era su llama característica. Por lo tanto, tener el mismo color me daría algunos puntos extra simplemente por asociación. Claro que poder usar todo el espectro habría sido aún más impresionante, pero eso no iba a suceder pronto. El problema radicaba en que la llama de un maestro del fuego dependía en gran medida del tipo de espectro de energía interna que se alimentaba al chakra del fuego y se convertía en fuego real. Por defecto, las energías de todo se combinaban en la familiar llama naranja. Podía sintonizar mi cuerpo para producir una mezcla específica, pero el proceso duraba unas 5 horas. Ir más rápido, lamentablemente, estaba fuera de mi alcance por el momento. Los procesos involucrados eran simplemente demasiado delicados. Por el lado positivo, sospechaba que el rayo no estaba muy lejos. Dividir el ki en componentes estrictamente positivos y estrictamente negativos no era tan difícil.
El verdadero desafío radicaba en dirigir el rayo resultante hacia afuera en lugar de dejar que atravesara mi propio cuerpo. Sabía cómo se suponía que debía hacerse, en teoría. En cuanto a la práctica y bueno, no tenía prisa. Para ser sincero, tenía miedo. El recuerdo de la electricidad recorriendo mi cuerpo, quemándome la carne y los huesos, no me inspiraba precisamente confianza a la hora de experimentar. Y cierto. Me estoy distrayendo. Entonces, confío en que todos lo hayan entendido y que algo así no volverá a suceder. Las guerreras Kyoshi asintieron de forma desordenada. ¡Qué desastre! Ni siquiera podían responder correctamente. Pero bueno, y si empezara a taladrarlos ahora, solo empeoraría las cosas. Mujeres, y por no haber cumplido las órdenes de su comandante, les impongo 5 tareas cada uno. Todos y cada uno de ustedes. Y como no quiero que les quede energía para más tonterías, declaro el inicio del entrenamiento avanzado. Se acabaron las vacaciones. Pueden retirarse. Sí, señor. Los subordinados culpables se apresuraron a desaparecer de la vista. Sinceramente, las tareas extra eran el castigo mínimo. Los hombres en su lugar podrían haber recibido unos cuantos latigazos, y si algo así hubiera ocurrido durante una campaña real, la pena podría haber sido la horca o el envío a un lugar remoto e inhóspito. Pero sencillamente no podía obligarme a golpearlos. ¿Durante el entrenamiento? Por supuesto. ¿Así? No. En fin, esto era solo el principio. Todavía quedaban personas que querían una conversación privada, y así, y en cuanto a ti, Suki, me gustaría que te quedaras. La chica se quedó paralizada a mitad de camino. Sus amigos, al marcharse, la miraron con una extraña mezcla de alivio y compasión. Alivio porque por fin habían encontrado un chivo expiatorio, y compasión por ese mismo chivo expiatorio. Esperé a que los demás se marcharan y la puerta se cerrara tras ellos. Luego, tras darle unos instantes para que se consumiera en una nerviosa anticipación, crucé la habitación y eché el cerrojo. La parte de la conversación relativa a la relación entre comandante y subordinado había terminado, pero esa no era la única relación entre nosotros, y había otras cosas que debían decirse. Me acerqué. Se quedó allí de pie, evitando mi mirada, con los dedos temblando ligeramente, y dejé escapar un profundo suspiro. ¿Qué te pasa? La abracé y la estreché contra mí. Ya estoy de vuelta. Todo está bien. Todos cometemos errores. Sí, es desagradable, pero no tienes por qué castigarte tanto por ello. La guerrera Kyoshi se estremeció levemente en mi abrazo. Chan, tu padre tenía razón. No. No empieces con eso. ¿Me oyes? La sacudí suavemente mientras la abrazaba aún más fuerte. Quítate esas tonterías de la cabeza. No me importa lo que te haya metido ese viejo tonto en los oídos. Durante 15 años le importó un bledo dónde estaba o con quién estaba, pero en cuanto logré algo, de repente se preocupa por encontrarme una pareja adecuada. Quise escupir, pero me contuve. Aún así, mi tono dejó muy claros mis sentimientos. Eres la mejor, Suki. La mejor de todas. Y no tengo ninguna intención de renunciar a ti, sin importar lo que la sociedad decida pensar. Se oyó un lastimero sollozo contra mi pecho. ¿No me crees? Me aparté un poco y le levanté suavemente la barbilla, mirándola a los ojos. Sí, pero, apartó la mirada. No deberías tener que sacrificar, muy bien. Claramente alguien aquí no está entendiendo algo. Tomé a Suki en mis brazos y me dirigí hacia el dormitorio. Ze-chan. Espera. ¿Qué estás? No podemos simplemente. Y además, hablo en serio. Protestó la guerrera, mostrando los primeros signos genuinos de vida que había mostrado en todo el día y finalmente dejando de imitar a una ameba medio cocida. Exacto. ¿En serio intentas dejarme porque un viejo cabrón te ha dicho unas cuantas palabras de desaprobación? Le respondí, sin disimular mi indignación. Lo que significa que hay algunas cosas que debemos aclarar. Ya estábamos en el dormitorio y, sin el menor remordimiento, dejé caer a la chica, completamente abrumada, sobre la cama. Un instante después, estaba encima de ella, sujetándola y las manos por encima de la cabeza. Primer punto, le dije, mirándola fijamente a sus grandes ojos grises, te amo. Y entonces, con un beso, acallé decisivamente cualquier posible objeción y capítulo 104. Dragonología aplicada varias horas después. Tras haber abordado el problema de la autoestima herida del guerrero, pasé a algo mucho menos agradable. Una conversación con mi estimado padre.
Curiosamente, el almirante reconoció mis quejas sobre su derecho a interferir con mis subordinados y simplemente dijo que, en ese momento, había sido un padre que había perdido a su hijo, en lugar de un oficial. También aclaramos el asunto de su actitud hacia Suki y la posibilidad de lo que él consideraba una relación incompatible. No le disgustaba el mero hecho de mis intereses románticos. El Chan original había sido todo un conquistador. Ligar con 2 o 3 chicas en una fiesta en la playa nunca le había supuesto un problema, y los rumores inevitablemente llegaban a oídos del almirante. Lo que preocupaba al padre o madre responsable era a dónde podría conducir todo aquello. Escucha, entiendo tus sentimientos. Yo también tuve tu edad. Pero intenta entenderme a mí también. Tu romance puede parecer maravilloso ahora mismo, pura pasión y emociones intensas, pero por el amor de Agni, usa la cabeza. Sin duda la tienes, y funciona de maravilla. ¿Qué pasará cuando te acostumbres a esos sentimientos? ¿Cuando la emoción se desvanezca? ¿Qué puntos en común puede encontrar uno de los oficiales de más alto rango de la Nación del Fuego? El almirante se percató de mi expresión. No pongas esa cara. Sí, uno de los oficiales de más alto rango. ¿Y una simple muchacha sin apellido ni posición social? Incluso si maneja las armas razonablemente bien y de lo cual no estoy del todo convencido. Las hijas de la familia Tai serían al menos sus iguales. Pero más allá de la habilidad marcial, fueron criadas por los mejores tutores, igual que tú. Están educadas en las artes, la poesía y la etiqueta. Incluso conocen la ceremonia del té. En cuanto a tú, era evidente que quería decir algo muy inapropiado, pero se lo pensó mejor tras observar mi expresión. Mientras tanto, a tu acompañante la sociedad lo verá como poco más que un mercenario, sino como el tonto del pueblo. Pues bien, quien no esté de acuerdo puede decírmelo a la cara. Sí, quizás fui un poco impulsivo, pero, maldita sea, cuando morí en mi primer mundo, no era mucho mayor que Chan. Y ahora, entre mi juventud renovada, el temperamento del Chan original y mi irritación con padre y toda la situación, no tenía ganas de deliberar con cuidado ni de aplicar una lógica fría. Además, ¿qué lógica se suponía que debía aplicar después de regresar a casa y encontrarme con este circo por absolutamente nada? Por el amor de Agni, recapacita. El almirante se agarró la cabeza con frustración. Sabes tan bien como yo que a veces los simples rumores bastan para complicarle la vida a una persona considerablemente. Suficiente. Estábamos sentados a la luz de las velas, y ahora todas las velas de la habitación ardían con una columna de 2 metros de brillante fuego azul. Mi padre se estremeció por el calor, y esa reacción me ayudó a entrar en razón un poco. Exhalé, una densa nube de algo entre vapor y humo acompañó mi aliento, y recuperé parcialmente el control de mí mismo. Las llamas volvieron a su tamaño normal, aunque su color permaneció inalterado. Había liberado demasiada energía en el espacio circundante con aquel grito. Basta, repetí en voz más baja. Entiendo tus razones, padre. Pero me gustaría pensar que tengo derecho a elegir con quién quiero estar. No sé qué nos depara el futuro. Quizás las cosas cambien. Quizás no. Pero ahora mismo estamos juntos y somos felices juntos. Eso es lo que importa. Las opiniones de los demás no me importan en absoluto. Estoy totalmente dispuesto a llamarla mi esposa y a desafiar a cualquiera que tenga algo que decir al respecto a una Agni Kai. Miré directamente al almirante. Nosotros nos encargaremos de nuestros propios asuntos. Chan, el almirante me miró fijamente, casi hipnotizado. Como dije antes, entiendo tus sentimientos, aunque no los comparta. Pero ya has demostrado que eres perfectamente capaz de valerte por ti mismo. Algunos errores deben cometerse personalmente para poder comprender realmente sus consecuencias. El comandante de la flota oriental se interrumpió al ver cómo las llamas de las velas comenzaban a reavivarse. Aunque eso no importa. Solo quiero que sepas que siempre serás bienvenido en esta casa. Pase lo que pase, eres mi hijo. El anciano Chan bajó la cabeza y desvió la mirada, y me sentí completamente miserable. Como una especie de parásito que lleva la piel de otro hombre. Tras semejantes palabras, mandarle simplemente al infierno habría sido demasiado incluso para el cínico cabrón en el que me estaba convirtiendo poco a poco. Gracias, padre. Yo, pensaré en lo que has dicho, pero eso es todo lo que puedo prometer. No pido nada más. Ahora, si me permite una pregunta. Por supuesto. ¿Cuándo se te pusieron los ojos color ámbar? ¿Y por qué, cada vez que te enfadas, parecen brillar desde dentro y tus pupilas se vuelven claramente verticales? La pregunta me pilló totalmente desprevenido. Sí. Bueno.
¿Recuerdas que me preguntaste sobre los dragones extintos? Resulta que no estaban del todo extintos en aquel entonces. ¿Qué? ¿Cómo? Pero el general Hiro mató al último. Mi padre parecía realmente atónito, y debo admitir que su sorpresa fue extrañamente gratificante. Llevaba un cartel colgado del cuello que decía que era el último. Pues resulta que había otro. Así que esa es la razón. Sí. Luchar contra un dragón te otorga muchas cosas. La danza, por supuesto, concedía mucho más, pero no compartía esa información con nadie. Capítulo 105. Dragonología aplicada. ¿Y cómo te fue? Como puedes ver, estoy sentado aquí frente a ti, mientras el dragón, un momento. Me levanté y me dirigí a mi habitación, donde había dejado la piel enrollada. Tomando mi trofeo, regresé con mi padre. Aquí tienes. Increíble, el almirante pasó la mano sobre ella. Piel de dragón, suave y fresca. Por desgracia, no pude recuperar más que esto, admití. Aunque incluso este generoso regalo del padre dragón sería más que suficiente para mí. Todo lo demás se estaba derritiendo o quemando. Lo entiendo, dijo el almirante asintiendo. ¿Qué piensas hacer con la balanza? Me gustaría que me hicieran una armadura. Tengo una buena relación con el gobernador de Yudao, y allí hay excelentes curtidurías. Están acostumbrados a trabajar con pieles de reptiles grandes, aunque no tan grandes como este. En absoluto. El rechazo fue inmediato. ¿HM? No, la idea de la armadura es excelente. ¿Pero Yudao? El almirante negó con la cabeza. Chan, los mejores artesanos del Capitolio prácticamente se pelearían por el privilegio de fabricar siquiera una capa para el Heraldo de la Nación del Fuego. Pero forjar una armadura para el Heraldo del Fuego con las escamas de un dragón que él mismo mató, podría estallar una guerra entre los armeros. Ese único encargo haría famoso el nombre de un artesano en toda la nación. Diablos, sus nietos contarían la historia con reverencia. ¿En serio? No lo había considerado desde esa perspectiva. Bueno, entonces, quizás el capital sea realmente la mejor opción. Pero el tiempo que requiere, habrá tiempo de sobra. Dedicarás al menos una semana a inspeccionar tu escuadrón, conocer al personal y organizar el orden de navegación. En cuanto a la armadura, déjamelo a mí. Un maestro artesano puede tomarte las medidas aquí mismo, en la isla Ember. A juzgar por el brillo malsano en los ojos del almirante y el entusiasmo en su voz, ya estaba planeando otra campaña de propaganda masiva. Y hacía apenas unos instantes casi nos habíamos peleado y a veces mi padre me asustaba de verdad. Sí, bueno, en cualquier caso, la armadura aún tenía que fabricarse. Almirante Chan. Varias horas después. El viejo oficial cerró los ojos con cansancio. Todo había salido completamente al revés de lo que había planeado. No solo esos idiotas habían logrado hacerlo perder los estribos, sino que además había olvidado que su hijo era un individuo bastante excéntrico que había visto más que la mayoría y comprendía perfectamente su propio poder e influencia. ¿Qué podía hacer? Estaba acostumbrado a disciplinar a capitanes y comandantes, no a criar niños. Especialmente niños que ya se habían independizado. Fuego azul. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Y qué posibilidades habría? Por eso, resultaba aún más doloroso darse cuenta de que todas esas posibilidades, la felicidad, la prosperidad y el futuro de su hijo se dirigían directamente a la ruina. O, para decirlo sin rodeos, estaban siendo devoradas por una zorra. La zorra de una joven muy específica. Cuando un subordinado cometía alguna tontería, existían métodos probados para castigar la estupidez o corregirla. Pero, ¿qué debía hacer un viejo almirante cuando su propio hijo, que en ese momento se acercaba mucho al ideal de guerrero del fuego de un cartel de reclutamiento, insistía en cometer suicidio político? Ser el heraldo del fuego era impresionante, sin duda, pero había vida más allá de ese título. Un hombre solo podía llegar hasta cierto punto con su fuerza personal y un puñado de seguidores leales. Necesitaba contactos, influencia y la imagen pública adecuada. Romper la tradición a la ligera solía perjudicar mucho más al necio que la rompía que a la tradición misma. Y era aún más lamentable porque ese necio era Chan. Mientras mantuviera el favor del señor del fuego Ozai, todo iría bien. Nadie se atrevería a decirle nada, en su cara. Pero la fortuna era caprichosa. Si el señor del fuego mostraba el más mínimo disgusto, su hijo se quedaría sin nada más que el apoyo de un almirante influyente, aunque lejos de ser todopoderoso.
Sin vínculos con altos funcionarios, sin el apoyo de la aristocracia, sería aplastado sin importar cuán poderoso fuera como guerrero o maestro del fuego, ni las artimañas que empleara contra sus enemigos en el campo de batalla. Nadie era inmune a una copa de vino envenenada, y una buena parte de la nobleza ya soñaba con estrangular al arrogante advenedizo. Solo el saber que el Señor del Fuego veía con muy malos ojos a cualquiera que atacara a sus favoritos frenaba a los más impulsivos. Pero, ¿cuánto duraría ese favor? En ese momento, su hijo era útil para el gobernante. Eso era innegable. El hecho de que viajara con un grupo de concubinas guerreras, bueno, dejémoslo pasar. Todos fuimos jóvenes alguna vez, y no había nada particularmente escandaloso en ello. Pero, ¿cómo reaccionaría un gobernante cuya autoridad se fundamentaba en la sucesión y la tradición ante la decisión de un aristócrata de casarse no con alguien de su círculo social, sino con una mercenaria? Una muchacha apenas un escalón por encima de una campesina. Al hacerlo, Chan estaría pisoteando esas mismas tradiciones con botas de hierro. El almirante resopló con irritación y, con un gesto despreocupado, recalentó su té. El problema era grave, demasiado grave como para dejarlo sin atender. Al mismo tiempo, recurrir a métodos burdos sería una estupidez. Para empezar, un hombre tendría que ser un auténtico monstruo para asesinar a la mujer de su propio hijo. Es cierto que distaba mucho de ser un santo. Pasar años tratando con burócratas y aristócratas implicaba tragarse su buena ración de inmundicia, le gustara o no. Pero aún así, eso era ir demasiado lejos. Además, Chan no era ningún tonto. El chico era inteligente y astuto para su edad, algo que había demostrado una y otra vez. De hecho, esa misma cualidad fue lo que convenció a Ozai de elevarlo de simple figura de propaganda y distracción a alguien realmente importante. Normalmente, eso llenaba al almirante de orgullo paternal. En este caso, sin embargo, era más un inconveniente que una ventaja. El muchacho era perfectamente capaz de relacionar una discusión con su padre sobre tradición y estatus social con la repentina desaparición o muerte heroica de su amada. Y un ataque contra un miembro del séquito del Heraldo del Fuego era un crimen que rozaba la traición. Ni siquiera un almirante sería perdonado por eso, independientemente de su rango, influencia o lazos familiares. Fin del capítulo. Capítulo 106. Dragonología aplicada. Sin embargo, jamás habría llegado a ser comandante de la flota oriental si la fuerza bruta hubiera sido su única herramienta. Siempre había otras corrientes que seguir, otras rutas para sortear los obstáculos. Desafortunadamente, poco podía hacer para influir directamente en Chan. Eliminar el obstáculo era posible, pero demasiado arriesgado, y, sinceramente, prefería no llegar a ese extremo. Además, había otra persona involucrada. Suki. Por lo que había visto, era mucho más impresionable y fácil de influenciar que su hijo, y si la guiaba adecuadamente, después de todo, convertirse en concubina de uno de los aristócratas de más alto rango de la Nación del Fuego ya era mucho más de lo que la hija de un pescador de una isla olvidada en el otro extremo del mundo jamás podría haber soñado. Requeriría cierto esfuerzo y la ayuda de algunas personas, pero eso no era algo completamente nuevo para ella. Primero irá a Yudao, y desde allí se dirigirá al norte, pero y murmuró el almirante pensativo. ¿Se llevará a los guerreros consigo? No necesariamente. Pero es posible. Lo que significa que no hay tiempo que perder. Falco. Kurk. El halcón, que dormitaba plácidamente en su percha en el despacho del almirante, alzó la cabeza y miró a su mascota sin alas con expresión interrogante. La criatura quería algo de él otra vez. En serio, ¿cuándo iban a aprender estos seres nacidos para arrastrarse a resolver sus propios problemas? Tengo una tarea para ti. Kurk. Sé específico. Mucho más específico. Tendrás que volar hacia el este, a Yudao, y entregar varias cartas a sus destinatarios. En respuesta, el halcón simplemente suspiró. Sinceramente, todo esto fue un verdadero engorro. Tomar el mando del escuadrón y cargar todo a bordo de los barcos transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. En el camino, me encontré con el capitán del galeón que Lao nos había proporcionado. Ya había vendido todo lo que quería vender, comprado todo lo necesario y estaba listo para partir. El marinero también me entregó una carta de Beifong. Veamos qué tenemos aquí, ajá. El hombre no estaba nada contento con la fuga de su querida hija y agradeció sinceramente al Herald por haber cuidado de una criatura tan delicada e indefensa. Miré a Top, que en ese preciso instante discutía con el intendente y exigía que le permitieran subir a bordo sus maravillosos 300 kilogramos de granito. Según ella, una joven se sentía terriblemente triste y sola sin él.
Y cuando se sentía triste y sola, le entraba un impulso irresistible de demostrarle afecto a alguien introduciéndole algo pesado en la cabeza. Y el intendente, le aseguró, era un candidato excelente. Sí, y, para ser sincera, se había expresado en términos mucho más específicos. Una criatura verdaderamente delicada e indefensa. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Oh, ha decidido ir personalmente a buscar a su hija descarriada y tiene la intención de llegar a Yudao con ese propósito. No está mal. A juzgar por la fecha, ya debería estar allí. Será mejor que le advierta a la mocosa que planeo devolverla directamente al cuidado de su amado padre, así que será mejor que empiece a preparar un plan de escape. Sinceramente, llevarla al Polo Norte no fue la mejor idea. Tampoco me entusiasmaba la idea de involucrar a las guerreras Kyoshi. Una cosa era acabar con los piratas. Eso era útil, honorable y fácilmente justificable. Otra muy distinta era participar en una campaña militar de conquista de gran escala, con la ocupación de una ciudad y todas las desagradables consecuencias que ello conllevaba, y no había necesidad de someter su moral y lealtad a una tensión innecesaria. No es que dudara de ellos. Confiaba plenamente en ellos. Pero para obtener los mejores resultados era necesario poner a las personas adecuadas en el lugar adecuado. Y los guerreros, a pesar de su entrenamiento y su experiencia, simplemente no encajarían en el norte. En realidad, y podrían dedicar su tiempo a ayudar a Lao Beifong a buscar a su hija fugitiva. Después de todo, Suki y las demás odiaban profundamente ser tratadas como nada más que chicas. Top recibió con entusiasmo la perspectiva de la gran evasión. Por mucho que intentara aparentar independencia, casi un mes de aventuras la había dejado extrañando a sus padres más de lo que quería admitir. Al mismo tiempo, no quería separarse de nuestra tripulación, así que la oportunidad de tener lo mejor de ambos mundos le venía de maravilla. En medio de toda la rutina, la entrega de mi armadura de escamas de dragón pasó casi desapercibida. Es cierto que aquello había desatado una situación muy parecida a una guerra en la capital. Al final, toda una fábrica se había movilizado para trabajar en el proyecto, reuniendo a algunos de los mejores artesanos del cuero de la Nación del Fuego. Eso quedó patente en los resultados. En tan solo 3 días, no solo habían fabricado la armadura, sino también pantalones reforzados e incluso una capa. La cantidad de gritos sobre que trabajar sin una prueba de vestuario es lo mismo que casarse con la primera mujer que conoces había sido absolutamente increíble. Una bandada entera de halcones había trabajado casi hasta la extenuación llevando mensajes de un lado a otro, mientras que el pobre artesano de la isla Ember casi se había vuelto blanco. Al desafortunado hombre le habían prometido una muerte lenta en la hoguera si las medidas que había proporcionado resultaban estar equivocadas por 1 milímetro. Afortunadamente, todo salió bien. La armadura se ajustaba como una segunda piel. La capa no restringía el movimiento y los pantalones se ponían sin la menor dificultad. Dicho esto, no tenía intención de usar semejante atuendo a diario. El llamativo conjunto escarlata resultaba demasiado teatral y pretencioso. Para ocasiones ceremoniales o para la batalla, sin la capa, obviamente, era un asunto completamente distinto. Una vez que comprobé que todo encajaba correctamente y que nada rozaba, apretaba ni estorbaba, envié una carta a los artesanos expresándoles mi agradecimiento. En cuanto al pago, no me cobraron ni un céntimo. Prestigio. ¿Qué más se podía decir? Fin del capítulo. Capítulo 107. Dragonología aplicada. Una vez resuelto el asunto del blindaje, por fin pude concentrarme en inspeccionar los barcos recién llegados y familiarizarme con sus tripulaciones. Era un trabajo indudablemente necesario, pero consumía muchísimo tiempo. Al menos las tripulaciones ya tenían experiencia en combate, aunque aún les quedaba un largo camino por recorrer antes de que se les pudiera considerar veteranos. En cualquier caso, 3 días después, zarpamos. Durante la semana que duró el viaje, un poco más, en realidad, ya que cumplimos nuestra promesa y escoltamos al galeón hasta el puerto, intenté que Suki volviera a ser la de antes y que se librara de todas las tonterías que el almirante le había metido en la cabeza. Pero por más que le dijera que me importaban un bledo cosas como el linaje, el estatus, la riqueza y toda esa basura sin sentido, ella estuvo de acuerdo conmigo. Al menos verbalmente. Y aún así, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo había cambiado. Ahora había una distancia entre nosotros, un muro que ella misma estaba construyendo. Y ni las conversaciones, ni las palabras de consuelo, ni las noches apasionadas juntos lograban derribarlo. Sencillamente, no sabía qué hacer al respecto. No, ella me había prometido que no me dejaría.
me había prometido que estaríamos juntos. Pero, ¿cómo podría decirlo? Antes éramos iguales. Discutíamos. Peleábamos. Incluso ella gruñía por la menor cosa. Hasta algo tan trivial como que Ju me ofreciera otra de sus obras maestras culinarias bastaba para despertar los instintos posesivos de Suki. Ahora esos instintos parecían haber desaparecido por completo, y su ausencia me inquietaba. Siendo sincera, no me gustaba nada. Me gustaba su celos. Me gustaba su carácter. Me gustaba cómo intentaba demostrar quién mandaba de verdad en la familia. Discutir con ella sobre esos temas había sido divertido. Ahora bien, no sabía cómo reaccionar ante nada de eso ni qué se suponía que debía hacer. Lo que necesitaba era tiempo para pensar, y el viaje al Polo Norte era la mejor oportunidad que podía esperar. Absorto en esos pensamientos, apenas me di cuenta de que finalmente habíamos llegado a nuestro destino. El puerto de Yudao se había convertido casi en mi hogar. Los olores familiares, las vistas familiares, la familiaridad, oh, ¿qué demonios es eso? ¿Qué es eso? Suki formuló la misma pregunta que acababa de cruzar por mi mente. Bueno, probablemente, un taladro. No había mucha seguridad en mi respuesta. Recordaba vagamente haber visto fotografías en mi juventud de máquinas utilizadas para excavar túneles de metro. Gusanos mecánicos gigantes, de entre 1,5 pisos y 2 pisos de altura y quizás 10 metros de largo. Lo que teníamos delante guardaba un parecido lejano con uno de esos, un parecido muy lejano. El diámetro era más o menos comparable, pero la longitud que ya rivalizaba con la de un tren entero a pesar de ser solo un conjunto de segmentos sin terminar era suficiente para inspirar respeto. Aún incompleto, la escala general del gusano comenzaba a perfilarse. ¿Un taladro? ¿Y qué se puede taladrar exactamente con algo de ese tamaño? Preguntó el capitán Lee. Sí, otro Lee. Ese nombre ya me estaba empezando a poner de los nervios. ¿O han decidido excavar un túnel que atraviese la montaña de Omasu? Oh. De repente recordé una escena similar de la caricatura. Ese momento, siempre había supuesto que era solo otra tontería animada. A través de las murallas de Ba Sing Se. ¿No está un poco lejos de la capital del reino tierra estar ensamblando ese monstruo aquí? Señaló el oficial con sensatez. En realidad no. No tenemos instalaciones industriales de esa magnitud más cerca. A menos que quisieras transportar la pieza por mar después de construirla en el archipiélago. Oye, ¿qué está pasando allí? Preguntó Top, ya que la curiosidad finalmente pudo con ella. Si bien el barco de acero le resultaba excepcionalmente cómodo, el metal transmitía las vibraciones a la perfección y el sutil temblor de los motores le permitía ver toda la embarcación con una claridad sin precedentes. Todo lo que ocurría más allá del casco seguía siendo un misterio para la heredera de Beifong. ¿Alguna vez has visto una oruga? Preguntó Suki, decidida a instruirla. Técnicamente, no respondió la chica, que había sido ciega de nacimiento, con un bufido. Pero tengo una idea bastante clara de cómo es una persona ciega. Ahora imagínenlo a escala de un crucero. Luego, imagínenlo del tamaño de 3 cruceros y colóquenlos uno tras otro. Añadan una broca de proporciones similares en la parte delantera. Más o menos así se ve, o así se verá una vez que terminen de ensamblarlo. Oh. El maestro Tierra parecía genuinamente impresionado. Eso es algo enorme. Sí, había sitio para nuestra delegación en el puerto, y además, Tan Dao y el mismísimo mecanista ya me esperaban en el muelle. Junto al inventor se encontraban 2 jóvenes algo desaliñados que portaban una especie de tablillas. Varios tubos de pergaminos colgaban de sus espaldas, mientras que plumas, lápices y quién sabe qué más sobresalía de sus alforjas. Detrás de ellos estaba Lao Beifong, quien, por cierto, parecía bastante sin aliento. Top, tu padre está aquí, le informé a la niña mientras aún nos acercábamos al muelle. Ups. Todo saldrá bien. Sigan el plan, les di mis últimas instrucciones. ¿Qué están tramando exactamente ustedes dos? Suki nos miró con recelo. ¿No se lo dijiste? No. Eso habría sido aburrido. Y demasiado fácil, sonreí. Para ti. Mejor que se entretengan entre ellos. HMPH. La pequeña amenaza levantó la barbilla. ¿De verdad crees que tu novia y sus amigas pueden con el gran bandido ciego? Solo hay una manera de averiguarlo, ¿no? Dije riendo entre dientes. Por alguna razón, de repente siento unas ganas irresistibles de golpearos a los dos, nos informó el comandante de las guerreras Kyoshi con el ceño fruncido. Considéralo me castigo por haber abierto el pergamino tan inoportunamente. Estás a punto de recibir una paliza de una niña ciega.
Aunque, para ser justos, puedes defenderte. Bajo mi mirada, los guerreros de repente parecieron visiblemente incómodos. Por suerte para ellas, nuestro barco finalmente atracó, evitando así que las bellezas sufrieran más presión psicológica. Fin del capítulo. Capítulo 108. Dragonología aplicada. Comodoro, nos alegra mucho volver a verlo. Mi antiguo primer oficial se puso firme de inmediato. Me alegra verte también, capitán. Estimado mecánico. Asentí con la cabeza al entusiasta ingeniero. Maestro Lao. Maestro Chan. Heraldo respondieron el inventor y comerciante asintiendo al unísono. Hola, papá. Saludó Top alegremente mientras subía al muelle. Top. El comerciante se olvidó por completo de mantener una imagen digna. Prácticamente se abalanzó sobre su hija y la abrazó con tanta fuerza que la asfixió. PFFH, la niña chilló débilmente, claramente necesitando ser rescatada. Ejem. Me aclaré la garganta. Caballeros, creo que el muelle no es el lugar más apropiado para una reunión. Ya se han preparado habitaciones para usted en la residencia del alcalde Morisita, Comodoro respondió Tandao. Sugiero que continuemos la conversación allí. Tenemos muchas noticias que tratar, pero y miró hacia Beifun. De hecho, un comerciante independiente estaría un tanto fuera de lugar en una reunión de ese tipo. Por suerte, librarnos de la compañía de Lao resultó sorprendentemente fácil. Solo fue necesario sacrificar a una niña pequeña e indefensa. El padre, preocupado, comenzó de inmediato a cuidarla con esmero, como una gallina que protege su único huevo. Según nuestro acuerdo, Top escaparía al cabo de un día o intentaría huir en cuanto su padre intentara sacarla a rastras de Yurao. Así que, por ahora, soportó con valentía todo ese cariño paternal. Mientras tanto, el resto logramos llegar a la residencia del alcalde. Tras presentarle nuestros respetos, nos acomodamos para la reunión del consejo. Entonces, caballeros, ¿qué buenas noticias tienen para mí? El Leopard ha sido reparado por completo, Comodoro. Además, el mecanista propuso varias mejoras como agradecimiento por su traslado, y dado que la planta de energía ya estaba desmontada, decidí que era una buena oportunidad. Espero que no le importe. HM. ¿Y qué tipo de mejoras serían esas? Dirigí mi mirada hacia el ingeniero. Oh, colega. El mecánico se animó al instante. Una vez que dejé de preocuparme por mis vecinos, los recursos, los ayudantes y todo lo demás, y después de revisar parte del material de su Academia de Ingeniería Mecánica, perdóneme, me dejé llevar. En fin, una vez que por fin pude concentrarme en mi trabajo, se me ocurrieron varias ideas sobre sus centrales eléctricas. Son bastante sofisticadas, pero tienen un gran defecto. ¿Cuál cree que es? Dios mío, me recordó a mi antiguo profesor de mecánica. Ese dulce anciano que, al descubrir que aún quedaban 2 minutos para el final de la clase, anunciaba alegremente. Nos queda una eternidad y seguía devorando con entusiasmo los cerebros de los desafortunados alumnos. Ah, qué buenos tiempos aquellos. Su eficiencia es relativamente baja, respondí. La caldera produce mucha energía, pero no podemos transferirla de manera eficiente. Yo mismo había considerado el mismo problema e incluso había visto algunas posibles soluciones. Pero este era uno de esos asuntos que requieren meses de cálculos, y aún así el éxito no estaba garantizado. Mis conocimientos en este campo eran mucho más teóricos que prácticos. Además, en mi mundo anterior, las máquinas de vapor se habían perfeccionado durante siglos, y si no me falla la memoria, las mejoras realmente drásticas en la eficiencia solo se habían logrado cuando los barcos de propulsión nuclear ya cruzaban los océanos. Exacto. Exclamó el ingeniero con alegría. El agua es sin duda un fluido de trabajo versátil, pero su capacidad calorífica es limitada y su coeficiente de transferencia deja mucho que desear. Y entonces se me ocurrió una idea. Mercurio. ¿Mercurio? ¿Estaba completamente loco? No, recordaba que las turbinas de vapor de mercurio habían sido, en realidad, máquinas extraordinariamente potentes y eficientes, pero la idea de utilizar sustancias altamente tóxicas tan cerca de mi preciado cuerpo no me atraía en lo más mínimo. Sí, mercurio. El mecánico prácticamente dio un brinco. Su punto de ebullición es 3 veces y media superior al del agua común. Al mismo tiempo, se puede enfriar utilizando los mismos principios, lo que significa que la diferencia de temperatura durante todo el ciclo de funcionamiento es 2 veces y media mayor que con el agua. Solo eso aumenta la eficiencia del motor proporcionalmente. El ingeniero estaba prácticamente trepando por las paredes a esas alturas.
Por supuesto, dados los riesgos que presenta el fluido de trabajo, sería necesario convertir todo el ciclo en un sistema completamente cerrado, lo que reduciría ligeramente la eficiencia. También sería recomendable reforzar la cámara, aunque esto aumentaría la masa del recipiente. Además, un ciclo completo de mercurio podría resultar demasiado exigente para la planta, por lo que sería preferible utilizar vapor convencional para parte del ciclo y mercurio para el resto. Naturalmente, esto generaría pérdidas convectivas adicionales, pero puedo garantizar un aumento de entre 1,8 y 2 veces en la potencia útil. Y como ventaja adicional, podríamos implementar un sistema de purga de ciclo inverso y obtener una magnífica unidad de refrigeración, capaz de producir temperaturas tan bajas como las del mismísimo invierno. El lunático no paraba. Sus ayudantes anotaban frenéticamente las revelaciones del maestro, con el sudor visiblemente perlado en sus frentes. Dios mío. ¿Qué era exactamente lo que yo había traído a esta ciudad? ¿Y hasta dónde has llegado con todo esto? Pregunté, ya temiendo la respuesta. Bueno, y el mecanista se rascó la nariz. Construí un prototipo a bordo de tu Leopard. Era el único barco de la zona que, por casualidad, estaba reemplazando su planta de energía en el momento justo. Ya veo. Bueno, gracias, supongo. De repente empecé a tener ciertas reservas. No va a explotar, ¿verdad? No debería, dijo el inventor obsesionado, encogiéndose de hombros. Pero si ocurre, mejoraré el diseño basándome en los resultados de las pruebas. Llegué inmediatamente a una conclusión. No había forma de que pusiera un pie a bordo de ese crucero hasta que hubiera recorrido al menos 1000 o 2000 millas. Simplemente por precaución. Capítulo 109. Dragonología aplicada. Mientras el ingeniero volvía a sumergirse en las profundidades de su propia y brillante locura, me giré hacia Tandao y arqueé una ceja. No podíamos hacer nada, Comodoro, informó el capitán de inmediato, comprendiendo la pregunta sin palabras. Las órdenes del Señor del Fuego eran brindarle toda la ayuda posible. Y su instalación no cabría de bordo de nada más pequeño que un crucero. Sin mencionar que realmente quería recompensarlos por su ayuda. Pero hay buenas noticias, añadió rápidamente. ¿Y qué sería eso? La transformación de mi barco en un polvorín flotante lleno de sustancias venenosas no había mejorado mi humor en lo más mínimo. Un momento, dijo, volviéndose hacia el científico. Mecánico, quizás podría mostrarnos también algunos de sus otros inventos. Bueno, eso no es tan interesante, admitió el científico loco con evidente decepción. Sabiendo que hay ocasiones en las que prefiere no revelar su identidad, maestro Chan, he preparado algunas cosas. Ah, ¿le importaría traer el cofre azul de mi laboratorio? El ingeniero se volvió hacia uno de sus jóvenes ayudantes. Por favor. Enseguida. El joven salió corriendo de inmediato, solo para regresar 5 minutos después, algo sin aliento, de pie frente a nosotros. Aquí. MMMHM. El mecanista abrió un pequeño estuche y sacó lo que parecían unos brazaletes comunes. Una sospecha me invadió. Según he aprendido, los maestros fuego experimentados pueden condensar su elemento en armas a corta distancia, pero a mayor distancia, la cosa se complica. No me gusta especialmente fabricar armas, pero espero que esto te ayude en tus aventuras, colega. ¿Y qué es exactamente? Este es el lanzador de mano. Versión 3, mejorada. Sé que me voy a arrepentir de preguntar esto, pero ¿qué pasó con las 2 primeras versiones? Preguntó Suki, robándome la pregunta de la boca. Oh, nada grave. El resorte de la primera versión no aguantó la tensión. Cuando se rompió, se me clavó en el brazo. El mecánico mostró una extremidad con varias cicatrices recientes. En cuanto a la segunda, calibré mal el mecanismo del gatillo y casi me disparó cuando intenté rascarme la nariz. El ingeniero mostró con orgullo un agujero en una oreja. Pero no se preocupen. Definitivamente lo logré al tercer intento. 5 cerrojos en un cargador circular acoplado al guardamanos, mecanismo de disparo con resorte. Gracias a nuestros metalúrgicos, logré crear un resorte que puede permanecer amartillado hasta 3 días sin ningún problema. Se carga con una llave especial, ¿y qué más? Ah, sí, casi lo olvido. También hay un compartimento para caramelos. El mecanista presionó una protuberancia discreta y un compartimento oculto se abrió de golpe en el brazalete, revelando varios caramelos. Acababa de cometer una atrocidad contra mi cordura. No, había oído que todos los genios estaban un poco locos, pero nunca había tratado personalmente con uno. Bueno, un compartimento secreto siempre podría usarse para algo más interesante, como veneno.
Caramelos, sí. No pude evitar preguntarme si se habría llamado Q en una vida anterior. El hombre ciertamente tenía el mismo entusiasmo inspirado. Todos a nuestro alrededor miraban a ese monstruo con horror supersticioso. Yo no era la excepción. Ejem. Gracias. Esto sin duda me será útil. Lo importante era no rascarme la nariz. Por si acaso. Mejor aún, mantenerlo descargado a menos que realmente tuviera intención de usarlo. Nunca se sabe. Dicho esto, el ingeniero satisfecho se marchó, dejándonos a solas con los guerreros y Tandao para discutir los asuntos pendientes. En un futuro próximo, tendría que reunir a los capitanes para un consejo de guerra y discutir nuestra formación con ellos, pero, primero, sería buena idea idear dicha formación. La ayuda de un viejo lobo de mar sería sumamente bienvenida. Entonces, la formación. Surgieron algunas complicaciones. Los heraldos del fuego, como es bien sabido, operan al margen de la cadena de mando militar habitual y podían mandar al diablo a cualquier general o almirante sin siquiera molestarse en explicar el motivo. El problema era que los heraldos, es decir, nosotros solíamos ser agentes individuales. ¿Un crucero fuertemente armado y repleto de armas? Por supuesto. ¿Un asaltante rápido y discreto, lleno de modificaciones? Sin problema. ¿Un equipo personal? Espíritus, sí. Pero un escuadrón naval completo era un asunto completamente distinto. ¿Se podía asignar uno a un heraldo cuando fuera necesario? Sin duda. Pero tener uno asignado de forma permanente y directamente bajo las órdenes de un heraldo creaba una verdadera pesadilla en lo que respecta a las prioridades de mando. Zhao estaría al mando de la operación. Era almirante de flota, lo que significaba que todos los buques participantes en la campaña estaban obligados a obedecerle. Pero, ¿qué se suponía que debían hacer exactamente los barcos de mi escuadrón? Técnicamente, la prioridad de mando recaía en mí. Por otro lado, Zhao estaba a cargo de la operación. Pero la prioridad de mando seguía recayendo en mí. Era una situación delicada, por decirlo suavemente. Sobre todo si se tiene en cuenta que mi relación con la flota occidental no era precisamente cordial. No había hostilidad manifiesta, pero aún así, y ya había recopilado mucha información sobre Zhao, tanto a través de consultas oficiales al almirantazgo como mediante conversaciones con mi padre, bueno, antes de que ambos empezáramos a expresar nuestras quejas. El recién ascendido almirante, al parecer, no era un hombre particularmente agradable. Arrogante. Engreído. De mal carácter. Un hombre perfectamente dispuesto y ansioso a pasar por encima de los demás para conseguir lo que quería. No era exactamente un cabo bohemio, pero tampoco se alejaba mucho de él. Al mismo tiempo, poseía todas las cualidades necesarias para el éxito. Influyentes protectores en las altas esferas de la burocracia, el favor de Loroza y un auténtico talento para el servicio militar. Francamente, de no ser por su difícil personalidad, bien podría haberse convertido en un heraldo del fuego. Aunque, pensándolo bien, le había ido bastante bien sin ello. La verdadera pregunta era cómo debía lidiar con él.